Muchas veces podemos sufrir dolores de la columna cervical. Es realmente muy común. Seguramente has sufrido o estás sufriendo en este momento dolor de cuello. Y estamos acostumbrados y acostumbradas a que esto se deba a causa de una discopatía, es decir, algún problema de los discos, de las vértebras, de las articulaciones en sí, contracturas musculares, el estrés, las tensiones, bueno, la vida. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que podemos estar sufriendo dolor de columna cervical a causa de un trastorno intestinal? ¿Cómo es eso? Así como lo escuchan, en este video les voy a contar por qué, cómo llega un trastorno intestinal como es la constipación o el estreñimiento a generarnos un dolor cervical o de cabeza. Que lo disfruten, comenzamos. Muchas veces sufrimos dolores cervicales a causa de una hernia de disco, por ejemplo, o cualquier problema de los discos. Puede ser una protrusión discal, un pinzamiento, un abombamiento. Bueno, los discos están entre las vértebras y si pierden su forma original, van a comprimir hacia posterior la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro, y hacia lateral, como siempre les cuento, las raíces nerviosas que van algunas hacia los brazos y las manos y otras van hacia la cabeza. Por otro lado, podemos sufrir lo que se llama un whiplash, que es este latigazo cervical producto de un traumatismo, un accidente, pero también, como todos muy bien saben, si tenemos mucho estrés, mucha angustia, trabajo, la casa, las cuestiones psicoemocionales, hacen que nos tensionemos mucho a nivel de los trapecios, bueno, todos los músculos cervicales, y estas contracturas generan muchos dolores por compresión. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que si tenemos un trastorno intestinal podemos estar generando un dolor cervical? ¿Cómo llega? ¿Cómo se puede producir? Porque muchas veces uno dice, hay tanta distancia entre una región y la otra, que cómo puede ser que un trastorno intestinal esté generando un problema, un dolor o incluso una consecuencia cervical y dolores de cabeza. Miren, cuando se los explique lo van a entender perfecto porque la relación es directa, no hay cuestiones intermedias. Los intestinos, es decir, el intestino grueso, el colon, tienen la función de digerir los alimentos, es decir, nosotros comemos algo, pasa por todo el tubo digestivo y llega finalmente al último tramo, que es el colon, en donde no solamente se terminan de absorber los nutrientes y el agua, sino también se descartan los desechos. El intestino es muy sensible a cualquier trastorno, no solamente de ansiedad, angustia, bueno, cualquier trastorno psicoemocional, sino también está siendo víctima o beneficiario de los alimentos que ingerimos. Y si nosotros tenemos una dieta mala, pobre, y comemos harinas blancas, azúcar, edulcorante, gaseosas, mucho alcohol, fumamos, tenemos sedentarismo, sobrepeso, bueno, puedo seguir hablándoles de todo lo que tiene que ver con lo que nos hace mal toda la vida, pero para generalizar estamos hablando de los productos procesados, mal llamados alimentos que nos hacen tan mal y nos intoxican, y lo que va a pasar acá es que se va a generar lo que se llama una inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado, disbiosis, es una inflamación permanente y sobre todo, y escuchen bien esto, vamos a tener lo que se llama alta permeabilidad. Es decir, en vez de poder discriminar entre lo que se absorbe y no se absorbe, vamos a absorber todo. La constipación o el estreñimiento tiene que ver con que el bolo fecal no tiene agua porque se absorbió todo, porque los pequeños movimientos que se llaman movimientos peristálticos, que son estos micromovimientos que van haciendo que el bolo alimenticio vaya transportándose al recorrido de todo el intestino grueso, bueno, estos movimientos están enlentecidos, la capa de protección de lo que sería el ecosistema microbiano del intestino está alterada, entonces no nos puede defender y se absorbe todo. Se absorbe, como les decía, todo lo que tiene que ver con los nutrientes, el agua, pero también las toxinas. Entonces esas toxinas por algún lado se tienen que filtrar, porque si no vamos a tener dolores muy generalizados, porque vamos a tener una disbiosis permanente, es decir, vamos a tener todo el cuerpo en una infección permanente. Estamos todo el tiempo luchando contra una infección. Esto nos va a generar dolores generalizados, como por ejemplo la fibromialgia. Yo les hice un video de fibromialgia por trastornos del tubo digestivo, pero también
vamos a tener cansancio crónico porque estamos trabajando con un nivel de toxicidad en sangre muy alto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cómo llega esto a generar un dolor cervical? Porque todavía no llegué. La sangre venosa, sucia, llena de toxinas, porque se absorbió mucha agua, por eso tenemos la constipación o el estreñimiento, esa sangre va a estar extremadamente cargada de toxinas y productos de desecho que tendrían que haberse descartado al inodoro, pero van a ir por la vena porta con sangre sucia, venosa al hígado. ¿Y esto qué va a pasar? Va a hacer que el hígado empiece a trabajar de sobremanera, va a sobrecargar la función hepática al máximo e incluso lo va a colapsar. Es decir, vamos a terminar teniendo o hígado graso o una cirrosis o una fibrosis del hígado, pero de una u otra manera probablemente no lleguemos a tener alguna patología grave, pero sí vamos a trabajar todo el tiempo, permanentemente vamos a vivir con una disfunción hepática. ¿Y qué pasa? El hígado está recubierto por una cápsula que se llama cápsula de Gleason. Esta cápsula tiene inervación, es decir, le llegan terminales nerviosas, sensitivas y motoras de dos regiones del cuerpo, de dos regiones de la columna vertebral. Y ahí empezamos a entrar en tema. ¿Van entendiendo? Una parte de esta inervación emerge de la columna dorsal, media, sobre todo del lado derecho, y otra parte, que es la menos conocida, emerge de la columna cervical media. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en la cápsula que envuelve el hígado, producto de que el hígado está irritado, está lastimado, entonces se va a empezar a generar toda una irradiación, se va a empezar a irritar la cápsula y va a empezar a generar una irradiación retrógrada hacia la columna cervical y va a bloquearnos la columna cervical. Nos va a bloquear, ¿por qué? Porque esta irradiación que llega a la columna cervical media genera un bloqueo, genera una contractura periférica y esto va a empezar a provocar compensaciones. ¿Hacia dónde? Hacia arriba y hacia abajo, hacia la columna cérvico-occipital y hacia la base del cuello. Por lo cual, muy probablemente vamos a terminar teniendo dolores de cabeza por la cuestión cérvico-occipital, sino también vamos a tener dolores en todo lo que sería media capucha, incluso hasta arriba y adentro del ojo. Podemos tener mareos, inestabilidad, fallas de la vista, fallas de la memoria, pero también, como les decía, va a compensarse hacia la base del cuello y esto nos puede provocar una hernia de disco por este exceso de movilidad. Y esa hernia de disco va a comprimir seguramente las raíces nerviosas que van ¿hacia dónde? Hacia los brazos, en general hacia el derecho, porque el hígado afecta a todo el lado derecho. Entonces muchas veces tenemos dolores cervicales, dolores de hombro, dolores de cabeza, todo más tirando hacia el lado derecho, pero puede también pasar del lado izquierdo, producto de una irritación de la cápsula que envuelve al hígado, producto de una sobrecarga, una disfunción hepática, producto de que le llega sangre venosa muy sucia cargada de toxinas y lo hace colapsar, que viene del intestino y que esto tiene una consecuencia por la mala alimentación, el estrés y todo lo que tiene que ver con las cuestiones psicosomáticas emocionales. ¿Entendieron? ¿No es apasionante? Bueno, les voy a hacer un video de cómo empezar a corregir porque si no este video va a durar 50 minutos. Por ahora espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau.